comenzar, pongo a grabar esto. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el encuentro de hoy. La idea de la clase de hoy es, o a partir, mejor dicho, de la clase de hoy, empezamos como un segundo bloque de cuestiones relacionadas al eje, o mejor dicho, al deporte, a la gimnasia artística. En las primeras 3 clases, lo que hicimos fue trabajar sobre la historia, sobre conceptualizar un poco la gimnasia artística, ver de qué se trataba, y finalizamos haciendo un pequeño trabajo que todavía la verdad que no me senté a corregirlos, así que calculo que entre mañana y el sábado ya les mando las correcciones. Y a partir de ahora empezamos con una etapa nueva que tiene que ver con la enseñanza. ¿Qué significa enseñar en gimnasia artística? Primero, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si vamos a enseñar gimnasia artística, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es qué espacio, qué lugar tengo para enseñar. No es lo mismo, como hablábamos en clases anteriores, un jardín o una escuela donde apenas tengo unas colchonetitas, o si estoy en algún otro espacio, que puede ser un gimnasio, que puede ser una escuela también, que tengo otros materiales. Entonces, como por ejemplo, si yo en una escuela tuviese viga, tuviese paralela, entonces, lo primero que me va a condicionar a mí qué es lo que puedo enseñar tiene que ver con la infraestructura con la que cuento. Y una vez que yo ya sé dónde voy a enseñar, lo que voy a pensar es cuál es el objetivo que tengo. No es lo mismo pensar que va a ser una escuelita recreativa y para que los nenes y nenas aprendan a moverse de una manera diferente, o si yo voy a buscar rendimiento deportivo y voy a estar pensando en buscar deportistas de cierto nivel. No importa si es nivel escuela, pero que ese nivel que yo quiero que obtengan mis gimnastas, tanto nenas como nenes, tiene que ser de unas características, digamos, las nenas o los nenes tienen que ser prolijos, les tienen que salir muy bien realizados los ejercicios. Si yo voy a participar en un torneo, quiero que les vaya bien. Por lo tanto, el modo en el que les voy a, no exigir, sino el modo que voy a corregir o el ejercicio lo voy a pulir de determinada forma o no. Porque por ahí, si yo estoy trabajando en una escuela y solamente tengo en esa escuela, me dan 3 meses para gimnasia artística, 3 meses para iniciación al básquet y otros 3 meses para iniciación al fútbol. En esos 3 meses lo que voy a tener que tratar de hacer es que los alumnos se interioricen en el deporte, pero posiblemente no tengan ni el mínimo tiempo de corregir ejecuciones técnicas, ni mejorar minuciosamente la técnica. Sí, por supuesto que puedo avanzar y que puedo enseñar. Lo que no sé es, nunca voy a saber de antemano hasta dónde voy a llegar, porque por ahí puede pasar que yo tenga alguna alumna o algún alumno que se destaque y yo quiera seguir avanzando. Pero antes de, entonces, una vez que yo más o menos delimité o me senté y dije, bueno, a ver, yo tengo estos materiales, tengo estos objetivos, quiero ir para este lado con este grupo de alumnos, lo que generalmente uno empieza a hacer con alumnos que nunca hicieron, no sé si vieron la clase número 4, tiene que ver con empezar a ofrecerles modos de moverse o de desplazarse que incluyen... Ahí está. Esas formas de moverse tienen que ver con que nuestros alumnos de golpe empiecen a apoyar todos los brazos, o mejor dicho, el peso del cuerpo sobre los brazos, tratar de controlar todo lo que es abdomen y espalda para poder mantener diferentes posturas.
Si yo tuviese aparatos que me permiten que los alumnos se puedan colgar, mis alumnos van a tener que aprender a sostener el peso de su cuerpo colgado o para balancearse si tuviese una paralela. Si tuviese una viga, mis alumnos van a tener que aprender a hacer equilibrio en una viga. Pero la clase que nosotros seleccionamos para hoy tiene que ver con los apoyos, con diferentes formas de desplazarse y diferentes formas de apoyar utilizando los miembros superiores. ¿Qué quiere decir? Que si bien el peso del cuerpo va a estar repartido entre piernas y brazos, el objetivo es que cada vez más nuestros alumnos vayan pasando el peso del cuerpo hacia los brazos para que puedan lograr en algún momento una vertical. Y que a la vez puedan distinguir dentro de los diferentes desplazamientos que les vamos proponiendo, que puedan poner la espalda, lo que nosotros llamamos redondeada, ¿sí? Hacerse más bolita, o lo contrario, que aprendan a abrir el cuerpo y tratar de mantener la columna bien extendida, que puedan distinguir cuando uno se le pide los brazos bien flexionados o los brazos bien extendidos, que no me quede a medias, que no sea pongo los brazos ni extendido ni flexionado. Las rodillas no van ni, o bien flexionadas y me tenés que demostrar que están flexionadas, o bien extendidas haciendo fuerza en las piernas para que estén bien extendidas. Ahí voy, Juan, con la consulta. Así que esto que uno empieza a introducir a los alumnos, obviamente es una primera etapa, una primera aproximación a la gimnasia. ¿Cuánto dura esa etapa? Y en realidad va a durar lo que los alumnos me demanden. Si yo estoy en un grupo de nenes de 3 años, no va a ser lo mismo que si yo hago esta misma clase con ustedes, alumnos del profesorado. Porque posiblemente si yo hago esta misma clase con ustedes, la puedo agotar en una clase. En una clase vemos todos los desplazamientos, vemos todos los ejercicios, pero con ustedes que tienen por lo menos 18, 20 años y capaz que algunos más de experiencia motriz, puede ser que cuando yo les diga, no, los brazos van flexionados, las piernas van extendidas, la cola va para arriba, la cadera va para abajo, ustedes enseguida entienden y su cuerpo responde ante esa consigna. Pero cuando trabajamos con niños pequeñitos, por ejemplo 2 años, por ejemplo 3 años, es mucho más difícil porque no tienen tanta experiencia motriz. Entonces, hasta que los nenes entiendan que caminar en 4 patas, con las manos y con los pies, implica coordinación, implica que las piernas van extendidas, implica pasar el peso del cuerpo a los brazos, y capaz que me lleva, capaz que un año. Que no puedo, puedo avanzar, pero no al ritmo que uno quisiera. En realidad, vuelvo a decir, esto también está mal dicho, porque no es el ritmo que uno quiere como profe. El ritmo de aprendizaje o el ritmo de ir avanzando con lo que se va enseñando, lo va demandando el alumno. ¿Sí? No es algo que uno como profe puede ir presionando, porque si empezás a presionar, haces una macana, porque en realidad son tus tiempos y no los tiempos de los alumnos. Freno acá. Juan, dime. Me decía, profe, una consulta. ¿No hay consulta? Profe, Sí. profe, yo quería saber si este es para la comisión la C o para todos, para todas las comisiones. Estas comisiones, E, F, G y H. Ah, o sea, para la C no. No. Como yo soy comisión. Ah, entonces no. me tengo. Quédate si querés, quédate. Si no tenés nada mejor que hacer, te puedes quedar. Son todos Bueno, bienvenidos. No, yo no tengo problema. seguro que mañana hacen para comisión. Ah, puede ser, sí, que tu profe haga mañana, puede ser. Okay. Si te quieres ir, chao. Bueno. No hay problema, no hay problema. Me quedo un rato. Como quieras, como quieras. Bueno, bien, menos mal, sos de gimnasia artística, Juan, ¿no? Porque si vas a escuchar, por lo menos que sea de gimnasia artística, porque si es básquet, estamos al horno. Sí, sí. Ah, sí. bien.
Bien, ahí estamos. Bueno, entonces, sigo. Voy a poner para compartirles la pantalla. A ver por dónde arranco. Bien. ¿Están viendo un video de Instagram? ¿Se ve Sí, eso? profe. Perfecto, bien. Sí, profe. Muy bien, porque por ahí vieron que meto los dedos en cualquier lado y no me sale lo que quiero. Esto es una clase real es una parte, obviamente, de una clase real. Como verán, es una clase en estado pandémico porque se está haciendo al aire libre. Generalmente cuando uno enseña, todo esto se hace generalmente adentro, pero bueno, las condiciones que todos conocemos hacen que se tengan que cumplir actividades al aire libre, no se puede ir adentro. Y lo que vemos son diferentes consignas que van diciendo las profes y que les van proponiendo a las nenas, en este caso son todo grupito de nenas, diferentes formas de moverse, pero fíjense que no es que les sale divino a las nenas, que fíjense cómo se caen, quieren coordinar en este ejercicio se llama, generalmente lo llamamos cangrejito. Quieren coordinar el cangrejito y se caen, se les van las manos, no se desplazan con fluidez. Fíjense, a ver, bueno, ahora está volviendo a empezar el video. Fíjense, este ejercicio lo llamamos perrito también, y generalmente cuando uno empieza, sobre todo con los grupitos más chiquitos, las formas de desplazamiento. Fíjense, esta pobre hace 2 pasos y chau, 2 pasos y chau, cae, mirá. Cuando uno arranca estos ejercicios se llaman los nombres, no es que se llama perro, se llama perrito, no es cangrejo, es cangrejito. Y así con todas las formas de desplazamiento que vamos proponiendo, generalmente son animalitos, o rodillito, o tronquito, ¿sí? Son todas formas de mover, de desplazarse que generalmente se les dicen con nombre de pequeñito, todo pequeñito. Acá, por ejemplo, un trabajo de equilibrio sobre unas vigas, mucho salto. Bueno, este ya sabe, se supone, hacer el rol, no era la idea que veamos el rol, pero fíjense que pasan gateando, de ahí pasan saltando. Y esta es otra, tiene que tratar de coordinar, ¿no? Tiene que coordinar una mano contraria al pie, y no hay caso. Acá un poquito de equilibrio. Pero fíjense que las correcciones no tienen que ver con que cumplan con cierta ejecución técnica. Todavía estamos en una etapa de aproximación a la gimnasia, es decir que no vamos a buscar la perfección técnica. Lo que estamos es ofreciéndole formas de moverse que son diferentes a otros deportes. Esperen que quería mostrarles otra cosa. Voy a salir de acá. Espérenme, ahí está. Bien, entonces, a veces uno puede proponer actividades como en el primer video donde estaban todas las nenas juntas haciendo el cangrejito o caminando como perrito, todas la misma actividad. O, como en el segundo video, diferentes estaciones con diferentes actividades y cada nene o cada nena va pasando por las estaciones cumpliendo con la consigna. Eso también va a depender de cómo ustedes quieran organizar la clase. Si tienen un montón de alumnos y tienen un montón de material, pueden poner que cada alumno trabaje con su propio material. Si no tienen mucho material, por ejemplo, tengo una sola viga de esas para hacer equilibrio, tengo una sola colchoneta, tengo un solo aro, y me conviene armar diferentes estaciones, como a modo de circuito o a modo de que cada uno pase por donde quiera, pero me
voy acomodando en función del espacio y del material que tengo. Lo que no estaría bien, por ejemplo, o lo que no sería acorde a una clase es, si yo tengo un solo aro, no estaría bien que yo arme una fila de 20 alumnos y que los haga pasar de a uno. Porque el primero pasó, pero volvió número 20 a la fila. Y hasta que volvió a pasar, se aburrió, golpeó al compañero, se peleó, se largó a llorar, le agarraron ganas de ir al baño. Bueno, porque está aburrido, ¿sí? Entonces, en vez de dejarlo en el fondo de la fila esperando, lo puedo ir mandando a alguna de las otras estaciones que tengo, ¿sí? Y este deporte, como cualquier otro, uno mejora mediante la práctica, mediante el hacer. Es decir, yo tengo que hacer y hacer y hacer y me tengo que caer y levantar y hacer y caer y levantar y hacer y volver a practicar y volver a hacer. Eso significa que yo como profe le tengo que ofrecer todas las posibilidades para que practique. Entonces, si yo armo una fila de 20 y lo hago pasar de a uno por el aro, ¿cuántas veces en la clase saltó? Capaz que saltó 3 veces. En cambio, si yo armo un circuito y le pongo por allá un aro, por allá una colchoneta, por allá una soga, por allá otra cosa, saltó 10 veces por el aro, saltó 10 veces la soga, saltó 10 veces a la viga. ¿Se entiende? Lo que hago es ofrecer más posibilidad de práctica. ¿Se entiende esto? Eso, cuando uno lo... a ver, esperen, David me dice la clase, ¿la suben? Sí, la clase como siempre la subo y después les mando el enlace para que la puedan ver. Así que siempre como profe lo que uno tiene que garantizar es que todos los alumnos practiquen y que puedan hacer. Por otro lado, chao David, por otro lado, algo que tiene que ver con la organización de las clases, miren, ¿qué haces acá? Bueno, chao. Vuelvo. La estructura de la clase, de todas las clases, sea de gimnasia artística, de básquet o de lo que sea, uno estructura las clases en 3 momentos diferentes. Un momento que tiene que ver con la entrada en calor. Generalmente nadie arranca una actividad física sin entrar en calor. ¿Por qué no? Básicamente porque lo que tratamos de hacer es reducir las posibilidades de lesiones. Entonces, si yo voy a exigir cierto grupo muscular en determinados ejercicios, lo que tengo que hacer es preparar esos grupos musculares para la clase. Cuando si yo sé, por ejemplo, para la clase de estos apoyos, yo sé que voy a necesitar trabajar mucho los brazos, sobre todo con niños que probablemente no hayan hecho muchos ejercicios en su vida, que todo el peso del cuerpo esté sobre los hombros o sobre las muñecas. Entonces, la entrada en calor debería incluir ejercicios o actividades que puedan hacer entrar en calor la muñeca, los codos, los hombros, el cuello. Entonces, en la clase que está subida, hay una entrada en calor. Esperen que creo que está por acá. Ahí vamos. Lo que en el campus hay subida 2 clases, ¿sí? En esas 2 clases tienen ejemplos de 2 entradas en calor. Pero acá les dejé otra, por ejemplo. Una entradita en calor de rápida realización. Obviamente que el video está muy rápido, pero que tiene que ver con trotecitos, con entrar en calor un poquito los hombros, desplazarse y llevar el peso del cuerpo a los brazos, flexión y extensión de rodillas. Y así como esta entrada en calor, obviamente que esta dura
nada, el video dura 18 segundos. Pero, obviamente, cuando uno tiene que entrar en calor, va a dedicarle un poquitito más de tiempo. Y otra cosa que podemos incluir dentro del momento de entrada en calor, o inclusive lo puedo mencionar como otro momento, que podría ser un momento de, lo podemos llamar preparación física, tiene que ver con empezar a fortalecer los grupos musculares que yo sé que van a trabajar. Por ejemplo, piernas, ¿sí? Por ejemplo, piernas. Subir y bajar un escalón. Fíjense que lo puede hacer alguien pequeñito o lo puede hacer alguien un poquito más grande. Y esa cantidad de ejercicios va a depender, obviamente, del nivel y de la edad que va a tener ese alumno. Pero fíjense, acá en el de arriba trabajamos abdominales superiores, abdominales inferiores, y ahora van a ser espinales. Espinales levantando la cabeza y el pecho o usando las piernas también. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando uno trabaja con o quiere enseñar deportes tan técnicos como la gimnasia artística, la preparación física se convierte fundamental. Alguien me preguntó la clase pasada si trabajábamos con preparador físico. Cuando uno trabaja en escuela o en club o a niveles iniciales, el mismo profe es el que hace la preparación física. Entonces, el profe no solamente tiene que saber enseñar los apoyos, el perrito, el conejito, el cangrejito, también tiene que saber qué grupos musculares se emplean en ese ejercicio o en esos. Y a la vez tiene que saber si requiere fuerza, si requiere flexibilidad. Y a la vez tiene que saber con qué tipo de ejercicios mejoramos esa fuerza. Y a la vez tiene que saber cuánta, o sea, la dosificación, cuántos ejercicios de cada cosa le tengo que dar para mejorar. Entonces, voy a responder unas cositas que veo acá en el chat que me dice, esto es para el trabajo práctico, para el último, para con el que terminan la cursada, pero recién estamos arrancando, así que por ese trabajo práctico de evaluación final todavía ni se preocupen porque hay tiempo, y esto recién arranca, así que falta. Y me pregunta cuánto dura la entrada en calor. La entrada en calor depende del tiempo que yo tengo para la clase. En jardín, por ejemplo, las clases de los nenes son de media hora. Entonces, en una clase de media hora, la entrada en calor tiene que ser 5 minutos, porque no puedo perder toda la clase entrando en calor, porque cuando terminó de entrar en calor, ya se me acabó la clase. Pero si yo voy a una clase de, por ejemplo, un gimnasio, de un nivel de escuelita que recién inicia de gimnasia artística, que tengo una hora, supónganse, puedo dedicarle 10, 15 minutos. Si tengo una hora y media, puedo dedicarle 20 minutos. Si tengo 2 horas, capaz que puedo hacer una entrada en calor con preparación física y un buen circuito de preparación física de fuerza que me dure 40 minutos. ¿Se entiende? Pero eso, la duración de la entrada en calor va a depender de cuánto dure la clase, del tiempo total de la clase. Bien, entonces sigo. De nada, Juliana. Entonces sigo. Tenemos un primer momento que tiene que ver con la entrada en calor, un segundo momento que puede ser de preparación física, el tercer momento de la clase, o no, ni siquiera pónganle primero o segundo porque no importa, otro momento de la clase donde va la parte central, es decir, donde voy a enseñar lo que quiero enseñar. En el caso de hoy, los apoyos. En el caso de hoy, que se desplacen llevando el peso del cuerpo a los brazos. En el caso de hoy, que aprendan a extender los codos. ¿Sí? Esa es la parte central. Y por último, la vuelta a la calma. En la vuelta a la calma puedo elongar, puedo estirar con mayor exigencia, puedo hacer un juego, si son chiquititos puedo hacer una canción,
pero sí tiene que haber un momento de cierre de la clase. Cuando nosotros estamos en el profesorado, con las clases presenciales, nuestro último cierre o nuestra última parte de la clase generalmente tiene que ver con juntarnos todos y charlar sobre las dudas, sobre qué pasó en la clase, sobre qué vimos, cómo mejoraríamos, cómo aportaríamos o qué corregiríamos para la próxima clase. Tiene que ver también, y la duración, tiene que ver también con cuánto dura el tiempo total de la clase. Elongar frío, a ver, elongar frío sería como empezar a activar un poquito las fibras musculares. Cuanto más fuerte le doy yo a ese estiramiento, más posibilidad tengo de romper la fibra muscular. Si yo elongo y hago así como para moverme, ¿sí? Como para estirar un poquito para un lado, para el otro, pero sin demasiada tensión, no pasa nada porque estoy activando a todo el sistema, en este caso de los tendones, de los músculos, pero si yo voy a meter mucha presión y digo, no, reventame los hombros, tirame, y probablemente al estar tan frío me lastime, ¿sí? Entonces, por eso es, si yo quiero elongar, o sea, moverme un poquito como para estirarme, está perfecto hacerlo frío, pero si yo quiero mantener más tiempo y quiero mejorar la posibilidad de estirar cada vez más, eso se hace cuando el músculo está bien entrado en calor. Porque una cosa es elongar y otra cosa es mejorar o entrenar la flexibilidad, que lo vamos a ver después, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo con otra cosita. No, abrí cualquier cosa, espérenme. Ahí voy, lo que les quería mostrar es cuando uno está pensando en enseñar, tiene que empezar a mezclar conocimientos de varios lados. En este caso, de la anatomía. Por ejemplo, tengo que saber, a veces, o la gran mayoría de las veces, cuando uno trabaja, no está pensando en el músculo braquial anterior, que es el que conecta el bíceps con el antebrazo, ¿sí? Se usa un montón, pero generalmente uno no le dice, bueno, hacemos 3 series de 10 de braquial. No. Generalmente hablamos del bíceps como grande, como grupo muscular grande, ¿sí? Hablamos también, a ver dónde tenía el de la espalda. Esperen, que lo busco por acá. Lo había preparado todo. Bueno, ya que está... por ejemplo, tengo también los músculos del pecho, los pectorales, que generalmente trabajan mucho cuando estoy trabajando en los apoyos, cuando hago planchas, cuando me cuelgo. Tenemos el deltoides, que es otro grupo muscular que se trabaja, otro músculo, mejor dicho, que trabaja un montón, y trabaja junto con el trapecio, que es un músculo muy grande, a ver si encuentro la fotito de la espalda acá. Otro músculo que en gimnasia se trabaja tremendamente, que es el trapecio. El trapecio es un músculo muy grande, muy superficial y que conecta la cabeza con los hombros, con la espalda. Entonces, todo lo que tiene que ver con cerrar, con abrir, con mover los brazos, con hacer los roles, las verticales, el trapecio es un músculo fundamental. ¿Por qué les digo esto? Porque a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir incluyendo ejercicios de preparación física y cada vez más específica. Ya no vamos a hacer, bueno, subo y bajo el escalón para un poquito de fuerza de pierna. Ya no vamos a hacer, bueno, en este video que hoy vimos no tenía fuerza de brazos, por ejemplo, el que les mostré acá. Pero vamos a hacer fuerza de brazos que incluya el pectoral y a la vez el deltoides. No es cualquier fuerza de brazo, no es una flexión de brazo y que salga como salga. Vamos a concentrar para que nos sirva específicamente para tal cosa, ¿sí? Entonces, en cada clase vamos a ir viendo, porque va a depender de qué técnica estamos trabajando,
cuáles son esos grupos musculares que se emplean. En el caso de hoy, como todo tenía que ver con los apoyos, los grandes protagonistas fueron los músculos de los hombros, de los brazos, ¿sí? Y también el abdomen, si uno trabajara las planchas, pero no quiero marear, porque no sé si ya empezaron a cursar anatomía, pero vamos a arrancar así como muy por arriba con el trapecio, que es el músculo posterior muy grande, y bíceps y deltoides como músculos del brazo. Profe, ¿Sí? la mayoría de los, o sea, creo que todos los que estamos acá tenemos anatomía en el cuatrimestre que viene. Ah, tienen razón, perfecto. Bueno, entonces voy a ser un poquito más minuciosa, como para que no les queden cosas aisladas. Igual yo no les voy a dar clase de anatomía, pero sí vamos a charlar sobre que hay, para que a mí algo me salga, tiene que haber algo que me ayude. Por ejemplo, un músculo. Por ejemplo, cierta fuerza. Por ejemplo, potencia. Por ejemplo, entonces todo se va a ir relacionando con todo. No es que me alcanza solamente con saber las reglas de la gimnasia artística. Voy a tener que empezar a meter saberes, muchos saberes, para poder organizar una clase. Una cosa más les quería contar, les quería decir, que vamos a trabajar siempre pensando en... Esperen que no sé qué... Ahí está. Vamos a trabajar siempre pensando en las reglas, ¿sí? Las reglas son las que me van diciendo qué puedo hacer, qué no puedo hacer y cómo me puedo mover. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que el reglamento me dice que si en la técnica, el ejercicio que sea, va con piernas extendidas, que se note que están extendidas. Porque si a mí me dicen que la pierna tiene que ir extendida, pero está un poquito flexionada, entonces me empieza a caber el descuento. Dice H porque es que me pueden descontar hasta 50. ¿Esto qué quiere decir? Que si las piernas están completamente dobladas, me descuentan 50. Si están un poco dobladas, me descuentan 0,30. Si están un poquitito, apenas, me descuentan 0,10. Acá me está avisando Don Zoom que nos queda menos de un minuto. Así que entramos un ratito más para poder cerrar la idea de la clase y así, no es mucho más lo que queda, chicos, pero en un minuto no llego. Así que ahora en cuanto se corte volvemos a ingresar, ¿sí? Mientras, les aviso, a ver. Sí, ya estamos. Me queda muy poquitito de lo que les tengo que dar, así que ya, si quieren salimos, así termino bien con el tema, salimos y volvemos a entrar. Corto esta reunión y la seguimos. Si puedo, qué sé yo dónde estoy ahora. A ver.